inicio. Bueno, el cuerpo extraño faríngeo, o también, bueno, se va a clasificarse en varias, ¿no? Ya que vas a empezar desde la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, pero esta va a ser fácil de diagnosticar y de tratar. Y esta va a ser sin duda alguna los cuerpos más extraños más frecuentemente encontrados en esto, o en la práctica otorrinolaringológica. Puede verse tanto en los niños como en los adultos. Va a ser indistinto de la edad, ¿no? Pero generalmente lo asocio más a los niños. Entre los factores de riesgo de edad de 2 a 5 años, la inmadurez de la dentición y la carencia de los molares, el sexo masculino con una relación de 2 a 1 con las mujeres, trastornos mentales que pueda presentar el paciente, adultos, generalmente los adultos de manera accidental. Se ven más en adultos que en niños y los más frecuentes son, en ocasiones son espinas de pescado clavadas en la base de la lengua, en la amígdala. También puede ser palos de orégano, pelos y otros, ¿no? Entre la localización, la región amigdalina va a ser del 66%, las bayéculas, el tercio posterior de la lengua en un 7%, la hipofaringe que está en los senos piriformes y la región retroplicoidea, un 7%. En cuanto a la clínica, vamos a hablar un poco general y después de cada región, ya sea naso, oro e hipofaringe. Generalmente la presencia del cuerpo extraño en la faringe produce dolor faríngeo, que esta va a incrementar con la deglución, ¿no? En cuanto a su diagnóstico general, para el diagnóstico del cuerpo extraño en faringe, va a ser muy importante una correcta anamnesis. La relación o no con la ingesta de las molestias, tipo de espinas, tiempo que ha pasado desde la ingesta, bueno, en la consulta se comienza primero interrogando al paciente sobre la naturaleza del objeto ingerido. En nuestro medio lo más habitual es que el accidente ocurra cuando el paciente está comiendo pescado. No obstante, cualquier tipo de objeto pequeño que acompañe a los alimentos puede convertirse también en un cuerpo extraño, ¿no? En el caso de los cuerpos extraños en nasofaringe, solo pueden llegar a esta siguiendo dos vías. La primera es que se haya alojado en dicha región por una mala técnica de extracción de un cuerpo extraño al inicio nasal, y otras es que se haya impactado como consecuencia de un vómito, ¿no? Este es muy importante en esta patología. Primero, tranquilizar al paciente para facilitar tanto la anamnesis como la exploración y la extracción de dicho cuerpo extraño, en caso sea necesario. Se debe de sentar al paciente en el sillón de exploración y pedirle que no degluta la saliva, señalándonos exactamente dónde se nota el cuerpo extraño, ¿no? Para poder hacernos una idea de la localización de este mismo. Pero si va a ser en hipofaringe, va a ser muy difícil de que el paciente tal vez lo pueda ubicar. Y si el cuerpo extraño es grande y está en el tercio superior del esófago, el paciente presentará disfagia total, mucho dolor, babeo, regurgitación total. Y el cuerpo extraño, si es laringio, el paciente presentará disfonía, excesos de tos, y dependiendo del tamaño y la localización del mismo, puede incluso presentar hasta disnea o dificultad respiratoria, ¿no? Primero, para explorar la hipofaringe y la laringe, realizaremos una laringoscopia directa o también pues con nasofibroscopía o una laringoscopia indirecta con un espejito laringio. Se debe de inspeccionar de forma minuciosa la faringe ayudándonos de un depresor lingual, y si no se consigue visualizar el cuerpo extraño, se realizará una laringoscopia indirecta usando un espejo laringio, o incluso se solicitará una radiografía si es radiopaco, ¿no? En cuanto al algoritmo de actuación ante la sospecha de un cuerpo extraño faringio, primero vamos a tener la inspección de la faringe. Utilizaremos depresor lingual, laringoscopía indirecta, una radiografía cervical tal vez de apoyo,
pero en esta solo se va a notarse los cuerpos que van a ser radiopacos. De esta vamos a tener dos alternativas, el tratamiento que es la extracción y los criterios de derivación otorrinolaringológica, que van a ser tres, que va a ser la imposibilidad de la extracción del cuerpo extraño, la sospecha elevada de cuerpo extraño faríngeo que no se va a lograr visualizar, ¿no? Bueno, ahora hablando específicamente uno por uno, se va a clasificarse los cuerpos extraños utilizando la anatomía de la región. En cuanto vamos a tener cuerpo extraño en nasofaringe, en orofaringe e hipofaringe. Bueno, el cuerpo extraño en nasofaringe resultan los menos comunes y proceden de la parte anterior de las fosas nasales o de las vías digestivas bajas. Su cuadro clínico, teniendo en cuenta los antecedentes, se apreciará en relación con el volumen, un cuadro dominado primero por una obstrucción nasal posterior, si permanecen varios días, la rinorrea purulenta posterior, también puede presentar rinolalia, epistaxis y obstrucción nasal. El abordaje que se va a tomar, se puede realizarse una rinoscopia anterior completada con una nasofibroscopía, ¿no? Para poder visualizar dicho cuerpo extraño y ver la posibilidad de extracción de este. En cuanto a los cuerpos extraños en orofaringe, el paciente se presenta refiriendo más odinofagia que disfagia. Esta odinofagia es típica, pues se traduce por una sensación de cuerpo extraño acompañada de pinchazos principalmente, localizada en el área de las amígdalas palatinas o en base de la lengua cuando se encuentran alojados en la amígdala lingual, ¿no? En cuanto al diagnóstico de cuerpo extraño en orofaringe, se va a realizar mediante la faringoscopía y los puntos habituales de enclavamiento son las criptas de las amígdalas y en el espacio situado entre la amígdala palatina y el pilar anterior de esta. En caso de que se encuentre en la amígdala lingual, tendremos que introducir el depresor de lengua, algo más posterior, ¿no? De lo recomendado, y bascular hacia abajo, así inclinarlo hacia abajo, a su punta, y con esto poder se visualizará la mayoría de esto, ¿no? En cuanto a la conducta a seguir del cuerpo extraño faringio, se procederá a la extracción usando, generalmente usan pinza de tipo bayoneta, que casi nunca resulta difícil, ¿no? La utilización de estas, salvo en pacientes dotados o bueno, los pacientes que tienen reflejos exaltados nos van a hacer dificultoso el procedimiento, en la cual será necesario utilizar un anestésico de superficie para poder mitigar los mismos reflejos, ¿no? Que va a tener este. Algo más dificultoso son los cuerpos extraños enclavados en la amígdala lingual, que de no ser posible visualizarlos directamente, tendremos que acudir al uso de espejito larígeo, ¿no? Y con una pinza de curvatura acentuada, hacer una presa de esta y extraerlo, ¿no? En cuanto a los cuerpos extraños en hipofaringe, sus manifestaciones clínicas de esta van a ser mucho más deglutorias y se establece este diagnóstico cuando se aloja en los senos piriformes antes de la entrada del esófago cervical. Por la proximidad, muchas veces los síntomas son análogos a los de cuerpo extraño en el tercio superior del esófago, en la cual se puede confundirse, ¿no? En cuanto a su cuadro clínico, va a depender del volumen de dicho objeto. Y cuando se trata de espinas y huesos pequeños, la sensación de cuerpo extraño, la odinofagia y la disfagia van a estar presentes. El enfermo señala generalmente la molestia en la faringe baja y en ocasiones no logra localizarla, ¿no? Y eso nos hace un poco confuso ubicar el cuerpo extraño. En cuanto al tratamiento en la situación más común, es decir, que los cuerpos extraños pequeños alojados principalmente en los senos piriformes, se requiere llevar al enfermo al quirófano y bajo anestesia general, mediante laringoscopios, eso
de los utilizados por los anestesiólogos, que son con espátula de Weber y la pinza doble acodada de McGill, se procederá a su extracción de estas, ¿no? Bueno, acá podemos observar una radiografía cervical donde va a haber la presencia de un cuerpo extraño. Generalmente los cuerpos extraños pueden ser de, de todo tipo de origen. Pueden ser desde cuerpos extraños inanimados y hasta vivos. Lo oportuno o lo que nos resultaría a nosotros adecuado sería la ubicación oportuna y la extracción, si debe ser necesaria, de este cuerpo extraño para poder evitar complicaciones posteriores que nos puedan. Y en caso de que el paciente esté en riesgo, o bueno, esté en riesgo la vida del paciente, utilizar maniobras o procedimientos que lo voy a mencionar posteriormente. La primera maniobra, creo que nosotros deberíamos que todos de conocer, es la maniobra de Heimlich. Cuando vemos a una persona probablemente que esté atragantándose o hay un cuerpo extraño que esté o que dificulte la respiración de proceder a hacer esta maniobra, ¿no? Bueno, esta va a constar principalmente de 4 pasos y en el primero se debe de pararse por detrás de la persona o inclinar ligeramente hacia adelante, agarrar un puño, ¿no? Con una mano y con la otra mano taparla, coloque sus brazos después alrededor de la persona y agarre su puño con la otra mano cerca de la parte superior del estómago, justo debajo del centro de la caja torácica o abajo del apéndice sifoides, ¿no? Del esternón, ubicándolo, o en epigastrio, así por decirlo. Después hago un rápido y fuerte movimiento hacia arriba y adentro. Ese movimiento tiene que ser muy rápido y debe de ser fuerte, ¿no? Para poder hacer que el cuerpo extraño sea expulsado, ¿no? En cuanto en el adulto, principalmente el puño es el que debe de ir inferior y la mano extendida debe de cubrir a este puño, ¿no? Esta también se va a empujar hacia arriba y adentro con la suficiente fuerza como para despegar del suelo los pies a la víctima. Se va a hacer como un ligero levantamiento al paciente, ¿no? Víctima. Y si nos encontramos solos, debemos de colocar el puño sobre el ombligo o un poco superior a esto, agárrelo con la otra mano, recuéstese sobre una silla y mueva su puño hacia usted mismo, ¿no? Con un empujón hacia arriba. Pero creo que hay veces la mayoría por la desesperación no vamos a poder hacer eso, ¿no? Sino necesitar la ayuda de otra persona. En cuanto a las complicaciones que va a haber sobre la presencia de un cuerpo extraño, vamos a tener la perforación de la pared de la mucosa faríngea, la impactación del cuerpo extraño dentro de la laringe o el desplazamiento dentro del esófago, ¿no? También puede presentar ya sea un absceso cervical, mediastinitis y otros. Bueno, acá vamos a hablar sobre la cricotomía, que generalmente esta hace cuando el cuerpo extraño va a ocupar vía aérea, en la cual el paciente tenga una dificultad respiratoria o no pueda respirar prácticamente. Entonces, si no realizamos dicha maniobra, el paciente tal vez puede llegar a morir, ¿no? Para lo cual debemos de ubicar 3 zonas anatómicas importantes, que va a ser desde la epiglotis, la tiroides y el cartílago cricoides. Entre la epiglotis, tiroides y cricoides, debemos de ubicar la zona donde se va a realizarse la incisión, que va a ser la membrana cricotiroidea, que va a estar a 1,5 centímetros aproximadamente de la prominencia del cartílago tiroides. En ahí es donde se debe de realizar la incisión. Este, eh,
Después, al ubicar este lugar o al ubicar la membrana cricotiroidea, realizar la inserción, la introducción de la aguja en este caso. Bueno, si es emergencia, tal vez creo que no podamos contar con esta o con lo que nos, nos esté al alcance de la mano, ¿no? Y la introducción del mango de bisturí a esta, se realiza la rotación del bisturí para abrir el espacio y facilitar la introducción del tubo. Generalmente, si estamos en una ambulancia o estamos en emergencia, se utiliza el traqueostomo o un tubo endotraqueal. Pero varias veces hemos visto en videos que al hacer la cricotomía hacen la apertura y colocan algo, ¿no? Por donde pueda ingresar, o un tubo, don- con lo cual puede ingresar aire, ¿no? Y pueda contribuir a la ventilación del paciente. Bueno, eso sería todo, doctora. A ver, muy monótona tus diapositivas, su todo. Pero a ver, ¿cuáles son tus preguntas? Responde la primera pregunta, Jenny Garay. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Brian, ¿cuáles son las preguntas? Doctora, ahorita un ratito. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para cuerpo extraño faríngeo? Doctora, vamos a tener varios. Entre ellos están los trastornos mentales. También está el sexo masculino, que tiene una mayor prevalencia en caso de las mujeres. Y también están los niños de 2 a 5 años. ¿Por qué los trastornos mentales son un factor predisponente? Porque, doctora, muchos de ellos también tienen una malformación en lo que es la dentición y también no tienen mucho reflejo de lo que es la deglución. A ver qué dice Brian. ¿Qué tiene que ver la demencia con la dentición? No tienen nada que ver con la dentición porque, digamos, un paciente que puedan ser esquizofrénicos o tener otro tipo de trastorno, generalmente agarran objetos y los introducen en la boca y otro, ¿no? Ya. Bien. A ver, siguiente pregunta. Y bueno, para redondear eso, el trastorno mental es cosa pues de conducta, ¿no es cierto? Entonces es más que ellos agarran las cosas y se meten. Yo tuve una vez un paciente psiquiátrico que habían dejado la historia clínica por ahí y la hizo rollitos y se la tragó toda la historia. Y como no pudo tragar tan seco, se le quedó ahí todos los rollos atrapados en el esófago. Entonces, esos son trastornos mentales. Ahora, la dentición sí también es un factor predisponente. Por eso se dice que los niños y los ancianos que no tienen la dentadura completa puedan tener mayor posibilidad de tener cuerpo extraño faríngeo. Eso sí, pero no relación entre psiquiatría y dentición. Cada uno de ellos, por su parte, puede ser un factor de riesgo. Ujú. Ahora, ¿por qué la dentición? Porque pues cuando formamos el bolo alimenticio, los dientes deben triturar lo que estamos comiendo y si no hay una buena trituración, pues nos podemos tragar algo entero. Entonces, por eso se supone que los niños y los ancianos puedan tener mayor predisposición a cuerpos extraños faringios. Muy bien, siguiente pregunta, Brian. Bueno, en cuanto a la localización, ¿dónde va a ser más frecuente el cuerpo extraño faríngeo? En, en, en orofaringe. A ver, Glicerio levantó la mano. Doctora, principalmente va a ser en la región amigdalina con un 66% y después en la vehícula, el tercio posterior de la lengua con 7%. Ya. Muy bien. Brian, siguiente pregunta y responde Valerie Góngora. Eh, ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de cuerpo extraño nasofaringe? Valerie. Buenas tardes, doctora. Mm, el, bueno, la clínica va a depender también del volumen, ¿no? De la obstrucción. Am,
O sea, tenemos que tener en cuenta los antecedentes y tenemos que ver también si la obstrucción está haciendo ya varios días y el paciente presenta, por ejemplo, una anorrea purulenta posterior bueno, eso creo básicamente. A ver, no entendí. Brian, ¿cuál era la pregunta y la respuesta cuál es? ¿Cuál es el cuadro clínico de cuerpo extraño en nasofaringe? Principalmente va a presentar una obstrucción nasal posterior que va a referir el paciente. Si el cuerpo extraño no la ubica el paciente y puede estar varios días, puede presentar una rinorrea purulenta posterior. Y como sabemos, como lo mencioné en la exposición, este cuerpo extraño en nasofaringe generalmente se da por vómitos o por una manipulación que nosotros hayamos podido tener, ¿no? ¿Qué tipo de manipulación? Por ejemplo, los niños pueden introducirse objetos, ya sea objetos o piedritas, palitos a su nariz y no darse cuenta, ¿no? La mamá. A ver, ya, que se haya metido una piedrita en la nariz. A ver, ¿cómo aparece en la rinofaringe? No, doctora, este sería anteriormente, a posterior, es por, no sé qué equivocante, es por impactación de vómito. A ver, tú mismo, ¿por dónde llegan los cuerpos extraños a la nariz, a la rinofaringe? ¿Cómo, doctora? No lo entiendo. La misma pregunta que hiciste. ¿Cómo llega un cuerpo extraño a la rinofaringe? Bueno, como ya lo estaba diciendo, por ejemplo, hay veces cuando logramos vomitar, eh, el vómito logra impactarse, ¿no? En la región posterior de la nariz. Bien, podría ser uno. Y por cierto, tendría uno que vomitar una cosa que se enclave, ¿no? Una cosa con punta. ¿Y la otra forma? Ya habría tenido. No, la otra no me acuerdo, doctor. Por la nariz, pues por la nariz. Ahora, normalmente se queda atrapado en la nariz por los cornetes, por la anatomía. Pero si el médico y la manipulación a la que tú te referías es que el médico, pues, por ejemplo, quiere sacar una pepa de capulí y le anda tratando de pinzar, lo está empujando cada vez más. Entonces puede llegar hasta la rinofaringe. Eso es por mala manipulación del médico. O que fuera pues una cosa muy profunda que lo ha metido. Entonces el acceso podría ser por la nariz o por la rinofaringe para ocasionar un cuerpo extraño en la rinofaringe. Ya, siguiente pregunta, Brian. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de cuerpo extraño en orofaringe? A ver, responde Augusto García. Ya, doctora, primero vas a tener la sensación, ¿no? De un cuerpo extraño y, y por esa sensación de cuerpo extraño puede presentar una disfagia y, perdón, luego también puede tener odinofagia. eh, mm, no sé qué más. ¿Cuál es la diferencia entre odinofagia y disfagia? La odinofagia es para deglutir. La dificultad para deglutir. ¿Y la disfagia? Y la disfagia es para no recuerdo exactamente. A ver, ¿qué dice David Olarte? Doctora, la odinofagia es el dolor al tratar de deglutir, mientras que la disfagia es la dificultad para deglutir del paciente.
Perfecto, esa es la diferencia. Entonces, dis, alteración, fagia, deglución. Es una alteración, una dificultad para la deglución. Y el otro es dolor durante la deglución. Entonces, no es lo mismo, que pueden coexistir, sí, pero no es lo mismo. ¿Cuál de ellos se presentaría en el cuadro clínico de un cuerpo extraño en orofaringe, Fernando García? Eh, mm, la odinofagia, doctora. Ambos podrían presentarse. Ambos podrían ser, porque hay uno que está pinchando y duele y también puede ocupar un espacio y también podría haber dificultad a la deglución. Muy bien, siguiente pregunta. Y responde Yendeli Paredes. ¿Podría hacer un resumen de cómo se hace la maniobra de Heimlich? Ya, yo la cambiaría porque el resumen va a ser largo. ¿Por qué hacemos la maniobra de Heimlich? ¿En quién hacemos maniobra de Heimlich? Doctora, la maniobra de Heimlich lo hacemos cuando hay un atragantamiento o, bueno, claro, la presencia, ¿no?, de un cuerpo extraño. Esta es una maniobra que se tiene que hacer de inmediato, en la cual nos colocamos detrás del paciente, juntando Sí, la... ya no me describas cómo se hace. A ver, Brian, ¿estaría bien la respuesta? Generalmente se hace en pacientes que está en riesgo su vida, ¿no? O de un momento a otro dicen que tienen algo atorado en la garganta que no les deja respirar. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna característica más que tiene ese cuerpo extraño para hacer maniobra de Heimlich? A ver, no sé, un abuelito se tragó su prótesis, esas que vienen como arañas ahí, se la tragó y está ahí. ¿Ese le vamos a hacer maniobra de Heimlich? Al que le provoca dificultad para respirar, doctor. Te reitero la pregunta. Un abuelito que se ha tragado su prótesis, ¿tendrá dificultad para respirar? Dependiendo de dónde esté ubicado, doctora, En esta prótesis. hipofaringe. Sí, En claro. orofaringe no puede Sí, ser. En orofaringe tampoco. Y si está, lo sacas fácil. Está en hipofaringe. sí, doctora, va a tener dificultad. ¿Por qué? Glicerio, ¿por qué tiene dificultad este paciente para respirar? Por el tipo del objeto que en la prótesis es así. Pero por eso, a ver, ¿por qué la prótesis le da esa característica? A ver, vayamos un poco más, ¿qué decir? En pequeño. Winnie Aguilar, ¿qué características tienen los cuerpos extraños en faringe? En relación a la forma del cuerpo extraño, ¿no? Romos, que no son redondos, doctora. Ya, perfecto, que no son redondos, no son Ni esféricos, lisos, tampoco lisos. tampoco lisos, ahí está, perfecto, buena respuesta. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasaría si, no sé, pues me meto a ver una pepa de capulí hasta la rinofaringe? Winnie. Hasta la rinofaringe. Va a obstruir, doctora. Va a obstruir, a Ya. ver, una pepa de Va a obstruir la vía. ¿Qué cosa? ¿Qué va a obstruir? Mm, los senos paranasales. Corazón, estamos hablando de faringe y en Ah, específico faringe, he escuchado rinofaringe. rinofaringe. Claro, en la nariz sí se puede quedar Ajá. atrapada, pero como ya dijimos hace un rato, el mal médico le mete pinza, no se le ocurre agarrar una curetita y traccionar, sino le mete pinza y lo está empuja y empuja porque una cosa esférica jamás la va a pinzar. Entonces, llega hasta la rinofaringe. ¿Qué pasa? Se Es que, va hacia el esófago. puede haber una obstrucción del conducto en el glotis, en la glotis. Glotis. Glotis es vía respiratoria. Y se va.
En laringe. Bueno, a ver, no me he dejado entender. Bien, mira, si tengo, ¿por qué a ver, mejor la pregunta. Por Abigail o Winnie, o a ver, cualquiera. ¿Por qué un cuerpo extraño esférico generalmente no se queda en la faringe? Por la forma, doctora, por la forma que tiene ese cuerpo extraño, como es esférico liso, pasa, doctora. Ya, perfecto. Y Winnie también lo dijo, pero al final no sé, se confundió. Entonces, en faringe prácticamente no se quedan cosas esféricas, cosas lisas. ¿Por qué? Porque se traga, pues es un tubo y por gravedad cae y es más, ese tubo tiene movimientos peristálticos, así que una cosa lisa se pasa. Y pasa normalmente a la vía digestiva. Ahora que otra maniobra podría complicarse que pase al espacio glótico, a la vía respiratoria, ese ya sería otra complicación. Pero normalmente en la faringe no se quedan cuerpos extraños, ni lisos ni esféricos, que lo acaban de decir. Pero sí se quedan los que tienen punta, los puntiagudos, ¿sí? Palito como ha mencionado, palito de orégano, Huesito de pescado. los huesos, espinos de pescado, etcétera. ¿Por qué? Porque se quedan enganchados allí. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, siguiente pregunta. Ya me perdí, creo, en qué estábamos. Géminis, pero ya terminaremos luego. Sigue. ¿Cuáles son las complicaciones de cuerpo extraño faringio? Pero faringe, a ver, yo replanteo y responde Alison Inquiapasa. ¿Cuáles son las complicaciones de un cuerpo extraño en rinofaringe? Doctora, buenas. Sería que podría haber una impactación del cuerpo extraño a este nivel. Podría causar también una inflamación, un absceso. ¿Qué dice Brian? Usted, doctora, preguntó en nasofaringe. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Como le estaba mencionando, mi compañero puede presentar edema, inflamación, epistaxis, rinorrea, rinolalia, rinorrea purulenta también, doctor. Ya, perfecto. Ahora, Alison. ¿Alison me respondió? No. Alison, ¿cuáles las complicaciones de un cuerpo extraño en orofaringe? Como doctora, sí, ¿cómo no lo entendí? Disculpe. ¿Es la misma referente a lo que respondí anteriormente? Ya, me respondiste de la rino, ahora te estoy preguntando de la orofaringe. Podría haber también una obstrucción, bueno, a este nivel también podría causar lo que sería una impactación a ese nivel del cuerpo extraño, podría causar perforación o daño en la pared mucosa, una disfagia a ese nivel. Solo eso recuerdo, doctora. ¿Qué dice Brian? Bueno, al impactarse el cuerpo extraño en orofaringe, la principal complicación de esta va a ser la odinofagia, ¿no? Que esta va a ser típica, que se va a traducirse como la sensación de cuerpo extraño, acompañada por pinchazos u otros, ¿no? Ya. También esta se puede impactarse en las amígdalas palatinas, causando también dolor, o en la base de la lengua también. Muy bien, María Julia Cárdenas, ¿qué dice? Doctora, a este nivel de la orofaringe, la complicación más grave que puede tener el paciente no sería de repente la muerte, porque como es muy peligroso, porque a este nivel pues se comparte sobre todo lo que es la entrada a tanto vías respiratorias, y entonces el paciente se puede ahogar, se puede asfixiar. Dependería, doctora, tanto del tamaño del cuerpo extraño. Ya, perfecto. Y justo a eso íbamos,
Por ejemplo, María Julia, ya me he atragantado con un palito de laurel o una grapa, esas de engrapar papel. ¿Me voy a morir, me voy a ahogar, me va a faltar aire? ¿Por qué? No, en este Doctora, caso no creo, doctora, pero sí podría de repente haber una laceración a esta zona, ¿no? De la mucosa, pero no necesariamente ahí sería la complicación de muerte, ¿no? Dependería mucho del tamaño del cuerpo extraño. Tamaño, muy bien. A ver, Glicerio, ¿qué dice? doctora, en esa localización el cuerpo produce tos y para expulsarlo, muchas veces cuando llega a ese lugar. Bueno, podría ser. Pero, a ver, estoy comiendo un chicharrón y me trago un pedazo de carne y se queda ahí en la orofaringe. ¿Qué hacemos? ¿Me moriré? A ver, ¿qué dice Gary Nina? Puede ser, doctor, una posibilidad si es que ese pedazo de carne está obstruyendo completamente. Bueno, depende de dónde se ha obstruido. Si se queda a nivel de orofaringe, puede que también comprometa la vía aérea y pues el paciente se esté ahogando y si no la tienen, tal vez termine muriendo. Ya, mira, en orofaringe es difícil que se quede un trozo grande de carne, porque la orofaringe, primero es súper accesible. Hasta el paciente lo puede sacar, si no la familia. Segundo, de que normalmente una cosa así no se queda en la orofaringe. Ahora, si el cuerpo extraño, una bola de carne, está en la hipofaringe, ahí sí. Y como han dicho ustedes, dependiendo del volumen. Si se me ha quedado en la hipofaringe una espina de pescado, pues falta de aire no va a haber, porque es una cosa delgada, si bien es cierto está atravesada, pero deja pasar el aire puede pasar muy fluidamente. Entonces, no habría falta de aire. Pero si es una bola de carne que se me ha quedado ahí atragantada, que no deja pasar el aire, ahí sí voy a tener esa sensación de asfixia, falta de aire, que me puedo morir, y ahí es donde funciona la maniobra de Hemrich. Si yo estoy ahí atragantada con un pedazo de un hueso de pollo, igual, si deja pasar el aire, pues no, ¿para qué le hago maniobra de Hemrich? No voy a lograr ningún efecto negativo, o digo, favorable. Ni voy a mover con esa expulsión de aire el hueso de pollo que está ahí atravesado. ¿Ya? Entonces eso depende. Ahora, por cierto, a ver, Elmer pasa. ¿Elmer está? Elmer pasa, faltó. Nayut Arango. Sí, doctora. Ya. A ver, estábamos hablando de complicaciones. ¿Quién da más complicaciones? ¿Un cuerpo extraño en rinofaringe, en orofaringe o en hipofaringe? En orofaringe, doctora. Más complicaciones en orofaringe. A ver, ¿qué dice Brian? ¿Cómo estás hablando? Más en hipofaringe, doctora. Más en hipofaringe. Y eso por su vascularización, por su propia anatomía. Incluso en el caso de los tumores, un tumor en hipofaringe es más agresivo, da mayores complicaciones que a otro nivel. ¿Ya? Entonces, el que da más complicaciones, por ejemplo, si se perfora en hipofaringe, muy fácilmente nos va a dar pues un absceso retrofaringio, puede decolar hasta el mediastino y dar severas complicaciones. No así un cuerpo extraño más alto. Muy bien, siguiente pregunta, Brian. ¿Dónde es el punto de referencia para la cricotomía? Sí, Osmi, responda. Doctor, el punto de referencia justamente va a ser el cartílago cricoides, entonces vamos a realizar la cricotomía, el corte por debajo del cartílago cricoides, en lo que es la membrana cricotiroidea. ¿En qué membrana? Yosmi, ¿qué membrana? Cricotiroidea, doctora. Ya, y de lo que dices, cricotiroidea. ¿Entre quién y quién está esa membrana?
está por debajo de lo que es el cartílago cricoides y por encima, ¿no? De la tráquea y vías traqueales. Pero tu misma palabra lo está diciendo. Cricotiroidea, o sea, está entre el tiroides y el cricoides. ¿Por qué me hablas de que está debajo entre la tráquea y el cricoides? Sería cricotraqueal, entonces, esa membrana, si es que existiera. ¿No? Sí, doctora, disculpe, tiene razón. Sí. Y justamente aquí donde termina el cartílago tiroides. Glicerio, ¿qué tiene que decir? Doctor, una forma práctica para hablarlo del manubrio del esternón, o sea, el de Lewis, son 3 dedos más arriba. Ya puede ser, pero yo diría mejor, incluso como un videíto que recuerdo habérselos pasado, que tocas eso, el cartílago tiroides. En los hombres es más fácil, la manzana de Adán. Por la línea media le sigues ahí bajando, donde tu dedo cae y se termina el cricoides, donde termina el tiroides. Esa es la membrana cricotiroidea. Encima del cricoides, debajo del tiroides. ¿Ya? Muy bien, pero ¿en qué casos hacemos una cricotomía, Brian? En los casos que esté en riesgo la vida del paciente, ¿no, doctor? Que pueda tener dificultad respiratoria muy importante. Ya. Y a ver, el paciente se ha tragado un imperdible y un imperdible abierto. ¿Le harás cricotomía? No, doctora, porque el imperio es pequeño y normal. A ver, claro, va a existir la incomodidad o la sensación de cuerpo extraño en hipofaringe, pero no va a alterar con... Claro, porque su textura, su característica es delgado, va a dejar el pasaje del aire. Entonces recuerden ustedes que la maniobra de Heimlich se hace cuando hay una obstrucción, una oclusión de la luz de la hipofaringe, y otra cosa, no a cualquiera pues le ajustas y le das eso, sino al que le falta el aire ¿Y cuál es el objetivo? A ver, ¿cuál es el objetivo de la maniobra de Heimlich, Brian? De Heimlich, la expulsión del cuerpo extraño, doctor. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo expulsa? Por la presión que el epigastrio, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo...? Va a haber un incremento de presión, la cual va a hacer que ésta se expulse. ¿Presión de qué? ¿Dónde? La presión que se va a realizarse a la altura del epigastrio muy fuerte va a hacer que incremente la presión intratorácica, doctora. ¿Qué dice Iván Elmer? Iván. Doctorita, estoy un poquito mal con el resto, doctorita. Me ha llamado al parecer antes, no le puedo contestar. Ya. Pero, entonces, ¿qué? Doctorita, estaba preguntando por qué es importante la maniobra de Heimlich, algo así. No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hace? ¿Cuál es la fisiopatología, en otras palabras? ¿Qué ocurre? Ya, la maniobra de Heimlich, el objetivo la intención es aprovechar, ¿no? El aire que está depositado en los pulmones, razón por lo que se presiona a nivel del diafragma para hacer de que este fuelle pueda empujar, ¿no? Con todo el aire que se tiene. Y así de esa manera expulsar, ¿no? Perfecto. Exacto. Ese es el objetivo de la maniobra de Heimlich. Es como que tuvieran un globo y lo aprietan, entonces el aire sale por la boca, por el orificio que tiene. Entonces, el objetivo de esta maniobra de Heimlich es presionar el diafragma para que a su vez presione los pulmones y el aire contenido en los pulmones expulse algo que lo está tapando ahí en la parte superior. ¿Ya? Ese es el objetivo de la maniobra de Heimlich. Entonces, cuando no logramos eso, le he hecho su maniobra de Heimlich y ese aire no ha logrado destapar la vía aérea superior, entonces es ahí cuando hago la cricotomía, porque no a cualquiera le persigo con un cuchillo y generalmente para hacer una cricotomía el paciente tiene que haberse ya desmayado, porque si no está desmayado no se va a dejar hacer. Segundo, quiere decir que hay pasaje de aire todavía, entonces en ese momento no.
Generalmente una cricotomía es en ese momento crítico, en que ya ha perdido el conocimiento y está a un paso de morirse, o le abro la vía respiratoria para que entre aire y pueda reaccionar. ¿Ya? Muy bien, siguiente pregunta, Brian, y responde... Doctorita, Olarte, doctorita, dime. disculpe. Sí. Quería agregar ahí también algunos datos, por ejemplo, cuando se usa la cricotomía, ¿no? Por ejemplo, cuando hay colapso pues, de la tráquea por algún cuerpo extraño, por algún hematoma, cuando hay un edema también a nivel de la base de la lengua, ¿no? A nivel de la faringe o laringe, cuando esta no permite pues, el paso de aire. Puede también indicarse cuando hay un trauma craneoencefálico, cuando hay estados de coma, ¿no? O cuando hay heridas penetrantes también en la zona de la laringe. Ya. Puede ser en varios de Doctor, los una casos. pregunta, por favor. Dime, Glicerio, sí. ¿La hiperglosia puede ser un factor predisponente a hacer una tráqueo? Bueno, si es que llegara a ocluir, claro, pero normalmente no llegan a eso, ¿no? Que roncan, que tienen la lengua, no sé, pues muy grande, pero que ya nos lleve a una cricotomía, a una traqueotomía, solo una macroglosia, no. Ahora, que haya un tumor, como dijo ahí vuestro compañero, un absceso que ocluye, siempre y cuando haya una oclusión de la vía respiratoria superior, es que vamos a hacer estas maniobras. Algo que ha dicho Elmer, por ejemplo, que si yo tengo un tumor, un hematoma en la tráquea, voy a hacerle cricotomía. No, pues es por lógica. Si esta parte superior está obstruida, vale la pena abrir el cricoides o más abajo. Pero si esto está obstruido, ¿para qué le voy a abrir el cricoides? ¿No es cierto? Entonces, sería, bueno, en esos casos, cuando hay que hacer recuerden ustedes, cuando hemos hablado de cricotomía, es una maniobra de emergencia, de superemergencia, que eso, han estado en el restaurante y un comensal se ha atragantado un pedazo de chicharrón que no lo deja respirar, le han hecho la maniobra de Heimlich y igual se ha desmayado, se está poniendo cianótico, ahí, mientras llega la ambulancia o mientras lo meten al taxi, se va a morir, entonces ahí es cuando hacemos la cricotomía. Y cuando lleguen al hospital, esa cricotomía hay que cambiarla con una traqueotomía. La cricotomía debe estar lo menos posible porque es una zona que produce mucha estenosis. Entonces, una cricotomía es, como les digo, esos minutos vitales en que si no actúan, el paciente se muere y ya no llega al hospital. Pero no para permanecer con la cricotomía. Si es que esa vía respiratoria siguiera obstruida o hay un trauma craneal, algo que no le deja respirar, ahí lo que va es la traqueotomía. ¿Bien? A ver, algo más y vamos a preguntar. Bueno, siguiente pregunta, Brian. Ya, doctora. Responde Keops. ¿Cómo se explora la hipofaringe ante la presencia de cuerpo extraño? Keops. Keops no está, ¿no? Faltó. Sebastián Latorre. Doctora, Responde. presente. Responde, corazón, la pregunta que acaba de hacer Brian. No estoy muy seguro, doctora. ¿No estás muy seguro de la respuesta o de haber escuchado la pregunta? De la respuesta, doctora. Brian, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se explora la hipofaringe ante la presencia de cuerpo extraño? Siosmi, y Sherali, ¿cuál es la respuesta? Doctora, en la exposición mencionó que se podía hacer uso de lo que es una laringoscopía directa o por medio también de lo que es el espejito laringio, dijo que podíamos visualizar el cuerpo extraño. ¿Qué dice Brian? Sí, doctora, los dos se puede utilizar. Los dos, la laringoscopía directa. Primero, de primera intención, si no contamos con esta, realizamos la laringoscopía indirecta con el espejito laringio, ¿no, doctora? Ya, perfecto.
Entonces, lo más fácil, lo más accesible podría ser el espejito laringio. Y se llama laringoscopía indirecta. ¿Por qué? Porque yo no veo directamente la laringe, la veo indirectamente a través del reflejo que el espejo laringio me proporciona. Bien, ahora, podría ser una endoscopía laringea, una nasofaringoscopía que puedo ver. En cambio, para la laringoscopía directa, ahí necesito tener paciente dormido y meterle una cosa. Ustedes han visto cómo el anestesiólogo intuba al paciente, ¿no? Eso mismo, esa es una laringoscopía directa. Ahora, el laringoscopio del otorrino se diferencia del anestesio porque el anestesiólogo tiene como una palita nada más, una cosa plana. En cambio, el nuestro es tubular, ¿no? Es más grande. Entonces, la laringoscopía directa ya sería para el tratamiento, si es que no logras sacarlo, pero una laringoscopía indirecta o una nasofaringoscopía, ahí eso sí puedes hacer. ¿Queda claro, Sherali? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Siguiente pregunta y responde Jeffrey. Eso sería todo, doctor. Ya, entonces, a ver, ¿cuál es la manifestación principal de un cuerpo extraño en hipofaringe, Jeffrey? En hipofaringe, disfagia, doctora. Disfagia, dificultad puede ser, aunque si es una grapita más que dificultad habría que. Odinofagia. Perfecto. ¿Y eso a qué te lleva? Te da otro signo que es muy típico. ¿Brian? No se me acuerda, doctora. Brian, ¿cuál es? Odinofagia principalmente, doctora. Ya lo hemos dicho, pero esa odinofagia te lleva a algo. ¿Qué cosa es? Un signo muy sugestivo de que tiene un cuerpo extraño. Que tú al verlo puedes pensar, te ahogas, doctora. No. Me ahogo si es una bola de carne, si es una cosa grande. Pero si es una grapa, si es un palito, una astilla de algo, una espina de pescado, no me ahogo. Eso quiero que tengan bien en cuenta, chicos. El ahogo, la asfixia, es cuando se ocluye toda la luz. Pero si tengo solo ahí atravesado un palo, espina, La etc. sensación del cuerpo extraño. No, otra cosa. ¿Qué dice Maybel? Doctora, ¿puede ser el estridor? No. Estridor no es signo de hipofaringe, eso ya lo hemos visto cuando hemos hecho la semiología. Estridor es de laringe y tráquea superior. Ahí, proceso obstructivo de laringe, no de hipofaringe. Bueno, alguien más. Miren, justamente cuando uno tiene ahí atravesado algo en la hipofaringe, dificulta a uno en tragar, lo han dicho, la disfagia, y sobre todo duele mucho. Y esto lleva a que el paciente no trague ni su saliva. Entonces, una manifestación que tienen las personas que tienen ahí atravesado algo en la hipofaringe es la cialorrea. Y tienen la cialorrea porque no pueden tragar ni la saliva por el dolor que les produce. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, seguimos con el siguiente tema. Ya me olvidé quién me tocaba. ¿Quién le toca, por favor? Doctora, buenas tardes. A mí me toca, doctora. Ya, muy traumatismo faríngeo. Muy bien, Jairo. Mientras se prepara sus diapositivas, a ver, una pregunta más. Sebastián ya me respondió, ¿no? Listo. Nila León. ¿Cómo saca un cuerpo extraño de la hipofaringe? Doctora, primero, si es a nivel de hipofaringe, se tendría que hacer una laringoscopía al paciente, ¿no? Tendría que ser de manera quirúrgica, doctora. ¿Qué dice Brian? Doctora, se dice que al paciente se le tiene que poner bajo anestesia general y es bajo un laringoscopio, generalmente por los que se usan por los anestesiólogos, que se llama espátulas de Weber o pinzas acodadas de McGill, se procede a su extracción del cuerpo extraño, ¿no?
Ya, bueno, ya dentro de un ratito yo voy a volver a exponer cuerpo extraño en faringe, muchos vacíos en tu exposición, Brian. Adelante, Augusto. Sí, Augusto. Ya, doctora, ¿se me escucha bien? Sí. Ya, doctora, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión voy a hablarles sobre todo del traumatismo faríngeo. Para que puedan entender un poco más de esto de traumatismo faríngeo, es importante lo que mi compañero explicó en el anterior tema, ¿no? Va a ir estrechamente relacionado con esto, con cuerpo extraño. En cuanto a los puntos clave del traumatismo faríngeo que tenemos que tener, vamos a ver que sobre todo esto va a estar relacionado con los cuerpos extraños. Por ejemplo, un cuerpo extraño faríngeo debe hacer sospechar que puede haber una herida, ¿no?, en dicha localización hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, otro caso de traumatismo faríngeo pueden ser las armas blancas, también accidentes de tráfico que puedan ocasionar. Esto va, bueno, ocasionar sobre todo traumatismos, ¿no?, faríngeos, pero se dice que esto es, poco frecuente de manera aislada. Y generalmente esto va a ir acompañado también de otras lesiones que puedan ser lesiones craneofaciales más complejas, ¿no? También vamos a ver que el traumatismo puede ser un incidente totalmente anodino o también puede dar lugar también a complicaciones que pueden hasta llegar a extremos de comprometer la vida del paciente, ¿no? Si mediante la exploración física, cuando una vez que hacemos esto, no se establece ni la localización ni también la extensión de la lesión que pueda estar presente, está indicado sobre todo para esto el examen endoscópico mediante anestesia general y en los casos graves al paciente le vamos a solicitar tomografías, ¿no? Ya, vamos a dividirlo para empezar del traumatismo faríngeo en tres secciones. Como podemos ver en la imagen superior derecha, vamos a dividirlo en rinofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Ahora les voy a hablar de la rinofaringe netamente, ¿no? En cuanto de su patogenia, en relación de los niños, vamos a ver que este traumatismo se va a deber sobre todo a la introducción de cuerpos extraños que pueda hacer por parte de los niños, ¿no? Acá va a haber lesiones a nivel de la mucosa de la rinofaringe. En relación de las lesiones de los traumatismos externos, que por ejemplo pueden ser las armas de fuego, armas blancas o accidentes de tráfico, como les comenté, generalmente no es aislado, sino también va a incluir otras afecciones que pueden ser, por ejemplo, del macizo facial o lesiones de base de cráneo, ¿no? En relación de las lesiones iatrogénicas, esto se dice que se suele ser por desgarros mucosos tras la colocación de sondas nasogástricas, por ejemplo, por parte del personal médico, ¿no? Otro tipo de traumatismo puede ser por las adenoidectomías agresivas que se le puede hacer al paciente, lo que va a originar sobre todo lesiones de la mucosa de la rinofaringe, ¿no? Y vamos a ver que tendencia espontánea, estos traumatismos van a presentar una tendencia espontánea a la rápida cicatrización de esta zona y hace que no se requiera habitualmente, se dice que ningún cuidado especial, y también en cuanto de las infecciones o las sobreinfecciones en dicha zona son de forma excepcional, ¿no? Ya, en relación del cuadro clínico, en los traumatismos, vamos a ver que el paciente va a presentar primeramente epistaxis, luego también va a presentar dolor local, el paciente puede, va a tener también obstrucción nasal, y lo que es característico es esa rinorrea purulenta que va a ser de forma unilateral. En cuanto del diagnóstico, ¿cómo lo hacemos de este traumatismo? Va a ser por medio de la nasofibroscopía, ¿no? Este examen sobre todo nos permite, sobre todo, ver la región anatómica de forma exhaustiva y se le hace pero previa anestesia local de las fosas nasales. Habitualmente no se requiere ninguna prueba de diagnóstico complementaria para establecer el diagnóstico, ¿no? Es netamente con la nasofibroscopía. En relación de la orofaringe, en relación de su patogenia, vamos a ver que estos traumatismos se van a deber por cuerpos extraños que se hallan más frecuente en dicha localización, ¿no? Como en la anterior exposición mi compañero comentó, puede deberse también acá a la espina de pescado. Va a ser frecuente también estos traumatismos. Una vez que el paciente ingiere el pescado, ¿no? Esa espina puede quedar incrustada en esa orofaringe y puede llegar a desgarrar o a también hasta perforar en muchos casos, ¿no? Y va a generar sobre todo este traumatismo. Otros agentes externos que podemos presentar va a ser sobre todo, responsables de este traumatismo. Va a ser, sobre todo, no sé, algún cuerpo extraño que el paciente puede ingerir, que sus bordes sean cortantes, que sean, no sé, rasposos, ¿no? Que le va a generar ese trauma.
Otros también tenemos las heridas penetrantes que van a afectar tanto, uno va a ser la cavidad oral y también la orofaringe, ¿no? En relación a estas heridas penetrantes, el modo de actuar primero es controlar inmediatamente tanto externa como internamente, junto también con otras lesiones óseas asociadas, como por ejemplo puede ser unas lesiones presentes a nivel de la mandíbula, a nivel del maxilar superior, o también lesiones que puede haber en las piezas dentarias, ¿no? Ya acá, por ejemplo, en la segunda imagen podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las placas faringias, que va a ser producto o subsecuentemente producida por las quemaduras por el ácido acético, ¿no? Y esto sobre todo porque el paciente también intentó ingerir. Otros vamos a tener también que puede ser por empalamiento. Vamos a ver acá en relación también del velo del paladar y también de la pared posterior de la faringe, ¿no? Por lo general, estos traumatismos por empalamiento van a ser por objetos puntiagudos. Puede ser, por ejemplo, pacientes o personas que están manipulándose con lápiz, o también puede ser por el mango del cepillo de los dientes, ¿no? Acá, sobre todo, este lápiz y el cepillo, ¿cómo van a actuar? Acá el paciente, sobre todo que este objeto, el paciente lo va a tener entre los labios o los dientes, ¿no? Y posteriormente esto, como va a estar jugando, manipulando, también puede ser niños o pacientes ancianos, una caída accidental que pueda, bueno, sucederse cuando la persona está con el lápiz entre la boca, va a generar esta lesión, ¿no? En la pared posterior de la orofaringe. Otros también que vamos a tener son los traumas por ingestas de sustancias cáusticas. Como les comenté, bueno, como les mostré en la imagen, en la segunda imagen, en el medio, esto es por quemaduras por ácido acético, ¿no? Acá las sustancias cáusticas también acá la ingesta de las sustancias cáusticas también van a generar lesiones, ¿no? Traumatismos en esto. Acá, por ejemplo, cómo actúan las sustancias cáusticas. Van a tener tres funciones netamente. Uno va a ser, por ejemplo, que van a disolver las bases de las proteínas. También, una vez que hay esa ingesta de cáusticos, genera la saponificación de las grasas y van a producir necrosis, ¿no? Por liquefacción. Sobre todo, estos cáusticos van a penetrar por debajo de la mucosa y va a generar un riesgo importante de estenosis, ¿no? Otro que tenemos también es por la ingesta de sustancias como pueden ser ácidos, ¿no? Los ácidos, sobre todo, lo que generan es que producen una coagulación del epitelio de superficie. Esto, pero a diferencia de las sustancias cáusticas, el riesgo de estenosis va a ser menor, sobre todo a nivel de la faringe. Y eso es importante recordar, ¿no? Sustancias cáusticas va a ser riesgo importante de estenosis, y los ácidos, tras la ingesta, va a ser un riesgo de estenosis que va a ser menor, a diferencia de estos dos. Ya, en relación de la orofaringe, el cuadro clínico, que es el traumatismo, va a generar cuatro principales, ¿no? Uno va a ser, por ejemplo, la hemorragia de la mucosa faríngea. Como les comenté, puede ser por un lápiz, todos esos factores, un cepillo de dientes. También el paciente va a tener esta odinofagia, ¿no? Que va a ser un producto de este traumatismo. El paciente va a tener dolor cuando intente deglutir los alimentos. Y también va a tener disfagia. Y el paciente al tener este traumatismo y esta dificultad también para poder comer, va a evitar, ¿no? Sobre todo el paciente, incluso deglutir la saliva, y es por eso que le va a generar también la cialorrea. El diagnóstico de los traumatismos orofaringeos se hace sobre todo que, por ejemplo, acá vamos a ver que las lesiones por cáustica inicialmente van a producir en la mucosa de la orofaringe, sobre todo enrojecimiento, y también va a producir ampollas. Posteriormente a la formación de este enrojecimiento y ampollas van a aparecer exudados blanquecinos, y también se va a volver edematoso, ¿no? Va a haber un edema intenso en esta región. Vamos a ver que se va a necesitar también un examen cervical, acá sobre todo si el traumatismo no es reciente, y nos va a permitir descartar sobre todo signos, por ejemplo, pueden ser infecciones o posibles o post-complicaciones que pueda presentar el paciente producto de esto, ¿no? Otro va a ser el de la radiografía cervical,
que este nos va a ser útil sobre todo para poder localizar un cuerpo extraño radiopaco, ¿no? Esto también nos sirve para determinar algunos signos de complicación, como puede ser algún enfisema retrofaríngeo que pueda ser subsecuente, ¿no?, de este traumatismo. Ya, en relación de la hipofaringe, vamos a ver que la patogenia de los traumatismos hipofaringeos va a ser sobre todo porque acá las lesiones van a ser como, bueno, producto de la consecuencia de traumatismos externos, ¿no? Que van a, pero bueno, por lo general estos son raros, pero si se presentan, se dice que son graves, bueno, lo que va a suceder, ¿no? Acá vamos a ver que los traumatismos hipofaringeos se debe sobre todo a cuerpos extraños que pueden dar lugar a las lesiones en esta zona anatómica, ¿no? Y vamos a ver acá que la gravedad también está acompañada de cuando la herida sea a más bajo o cuando es más baja hacia el esófago cervical va a ser la gravedad mayor, ¿no? En relación del cuadro clínico, vamos a ver que acá vamos a presentar 5 puntos, ¿no? El traumatismo hipofaríngeo va a presentar sobre todo dolor local, producto de este trauma, ¿no? También vamos a ver que el paciente va a tener disfagia también, dificultad para deglutir, ¿no? El paciente va a presentar disfonía, puede estar disneico, y la cialorrea, producto de que le va a impedir, bueno, deglutir la saliva, ¿no? El diagnóstico de esto se hace sobre todo, vamos a ver que acá el examen físico se realiza también conjunto con una laringoscopía, también de una nasofibroscopía, que esto nos permite evaluar sobre todo de forma más precisa la gravedad, la extensión y la profundidad que pueda presentar estas lesiones. En relación de los estudios de imagen, vamos a ver que esto está sobre todo indicado ante sospechas clínicas de complicaciones, sobre todo, vamos a ver acá la radiografía cervical, de tórax, que puede también estar subsecuentemente, ¿no?, con esto, y también se le está para el diagnóstico la tomografía. Ya, en relación del tratamiento de estos tres, vamos a ver sobre todo de la rinofaringe, como ya les comenté. Acá sobre todo del tratamiento que es, bueno, también para comprender un poco más, se dice que las heridas suelen ser sobre todo superficiales. Estas van a poseer una tendencia sobre todo a una rápida cicatrización de la zona de la mucosa, ¿no? Y lo que hace que no sea necesariamente o posteriormente no es necesario que se adopte una actitud más agresiva frente al tratamiento. Las infecciones de acá, sobre todo vamos a ver que son de esta localización de la rinofaringe, es sobre todo rara, ¿no? Y generalmente el paciente acaba a referir epistaxis, que suele ceder espontáneamente, sin necesidad de usar un taponamiento nasal o de usar otro medio, ¿no? Sobre todo es espontáneo esto. En relación de la orofaringe, vamos a ver que acá vamos a ver que en las heridas superficiales el tratamiento se da uno que va a ser el antibiótico terapia, y también vamos a dar enjuagues con antiséptico, que por lo general estos dos, antibióticos y enjuagues con antisépticos, son suficientes. En caso de estos traumatismos orofaringeos sean profundos o sean contusos o con bordes mal definidos, esto nos obliga sobre todo a una exploración en el quirófano, ¿no? Pero previamente bajo anestesia general al paciente. Acá el modo de actuar es sobre todo que se van a debridar los bordes, se van a retirar si en el caso hubiera el cuerpo extraño que está generando esto, y vamos a proceder a limpiar la herida y vamos a controlar la hemorragia, ¿no? Y vamos también a evacuar los hematomas que pueden estar presentes. En caso en la orofaringe, si es por trauma por cáusticos, acá el modo de actuar va a ser sobre todo que el paciente va a requerir una hidratación abundante, la neutralización del agente, bueno, para neutralizar el agente químico por lo general se dice que no es efectiva, pues el contacto de este cáustico con la mucosa como ya sabemos, va a generar lesiones, ¿no?, a nivel de esta zona. También va a ser útil el empleo de tratamientos analgésicos, sobre todo para el paciente producto de este traumatismo que va a presentar dolor, ¿no? Vamos a utilizar medidas como puede ser el frío local. También vamos a darle al paciente a utilizar los anestésicos locales, como puede ser, por ejemplo, la lidocaína. Esto netamente para aliviar al paciente, ¿no?
También vamos a dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro junto con corticoterapia. En relación de la hipofaringe, acá sobre todo el modo de proceder es uno, asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, que va a ser vital sobre todo porque si este traumatismo nos va a impedir o va a obstruir la vía respiratoria y al paciente producto de este le puede generar dificultad respiratoria o disnea, que en muchos casos, si esto no es controlado, el paciente puede generarle hasta la muerte, ¿no? Es por eso que es imprescindible, sobre todo, asegurar esta permeabilidad de las vías respiratorias. El compromiso de la vía aérea también puede estar determinado por la presencia de sangre, que si la sangre es en abundante también el paciente va a sentir esa sensación de ahogo, ¿no? O va a estar también disneico. En caso haya presencia de coágulos, también estos coágulos lo que van a generar es obstrucción de esta vía respiratoria y van a obstruir, ¿no?, el paso del aire hacia los pulmones. También vamos a ver que acá, por ejemplo, puede estar determinado también este compromiso por la saliva que pueda presentar al paciente, como puede ser, el paciente va a estar cielorreico, ¿no? O también si el paciente va a presentar vómitos, sobre todo en la región de la encrucijada faringo-laringea, ¿no? Y también vamos a ver que acá la cervicotomía exploradora bajo anestesia general. Y bueno, por lo general se coloca una sonda nasogástrica y se instaura una antibiótico-terapia de profilaxis para el paciente, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Entonces, los traumatismos, muéstrame tu figura inicial, donde está la rinofaringe, la orofaringe, Jairo. ¿Esta, doctora? Esta. Muy bien, entonces, como ha dicho vuestro compañero, bueno, mejor explicamos después. ¿Tus preguntas cuáles son? A ver, responde Nahut Aranjo. ¿Puedo proyectarlo mis preguntas, doctora? No, mejor léelas. Ya, a ver. Bueno, esta pregunta es sobre todo para que nos pueda decir si es verdadero o es falso. La primera pregunta sería sobre todo referente a los traumatismos de la rinofaringe. Si las lesiones a nivel de la mucosa en niños se debe sobre todo a cuerpos extraños. ¿Si es verdadero o es falso? ¿Qué dice Nahut? ¿Sería verdadero, doctora? ¿Qué dice Jairo? Sí, sobre todo, doctora, como mencioné también en la exposición, los cuerpos extraños van a ser predisponentes acá en estos tipos de traumatismos rinofaringes. Bueno, predisponentes, pero no exclusivos, ¿no? Ajá, a ver, sí. Ya, otra pregunta. Responde Kevin. Ya, en cuanto del cuadro clínico de la rinofaringe, de los que les he mencionado, que puede ser, por ejemplo, la epistaxis, el dolor local, la obstrucción nasal o la rinorrea purulenta bilateral, y también la rinorrea purulenta unilateral, ¿cuál de estos no corresponde? ¿O sería incorrecto? En cuanto al cuadro clínico, ¿no, doctora? Sí, es Cuadro epistaxis, clínico dolor rinofaringe. local, obstrucción nasal, rinorrea purulenta bilateral o rinorrea purulenta unilateral. ¿Cuál estaría falso? La bilateral, la rinorrea purulenta bilateral. Bueno, sí, estaría bien porque, como les mencioné, sobre todo acá tiene la característica del cuadro clínico de ser una rinorrea purulenta unilateral, también presenta epistaxis, dolor local y también la obstrucción nasal que va a presentar el paciente. Muy bien, siguiente pregunta. Ya. Responde Jenny Garay. Ya, en cuanto sobre todo de las causas más frecuentes en traumatismo a nivel de la orofaringe, ¿cuál sería? Jenny. Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Serían las espinas de pescado? ¿Qué dice Jairo? El principal, doctora, sería espinas de pescado, pero también, como les mencioné en la exposición, podría ser algunos cuerpos extraños que por su anatomía o por su forma o sus bordes pueden ser ásperos o algo así, van a generar también algún tipo de lesiones a nivel de esta zona. Ya. A ver, siguiente pregunta. Mirla Castellanos responde. Ya, en relación del traumatismo por ingesta de sustancias cáusticas, ¿nos puedes mencionar sobre todo esto, cómo es el modo de que esto actúa a nivel de la mucosa?
Vamos a ver que en el traumatismo por ingesta de sustancias cáusticas, vamos a ver que las bases se disuelven, las proteínas, también hay se saponifican las grasas, también vamos a ver la producción de una necrosis por liquefacción, ¿no? Y también lo que es la penetración por debajo de la mucosa y el riesgo de lo que es la estenosis, ¿no? Que es importante. Ya. Siguiente pregunta, Carolina de la Torre. Ya, esto pues sobre todo es para ver cuál es el que no corresponde. En relación del cuadro clínico de la orofaringe, por ejemplo, tenemos la hemorragia de mucosa faríngea, la odinofagia, la disfagia, la disnea y la cialorrea. ¿Cuál de todos estos que les mencioné no correspondería en relación de la orofaringe? La disnea. Sí, estaría bien, doctor. Sobre todo porque es principal ahí, predominante la cialorrea, la disfagia, la odinofagia y también la hemorragia de la mucosa faríngea. Ya. Siguiente pregunta. André Rivas la responde. Ya. Acá también es cuál no corresponde. Sería referente al cuadro clínico hipofaringio. Tenemos, por ejemplo, es el dolor local, la disfagia, la hemorragia de la mucosa hipofaringea, la disfonía y la disnea. De todos estos que les mencioné, ¿cuál no correspondería? La disnea. Ya, sobre todo esto, doctor, para explicar este cuadro clínico del hipofaringe, como les mencioné, acá el paciente, sobre todo, producto de este traumatismo, va a tener primero que va a ser el dolor local, producto del traumatismo, ¿no? La disfagia va a ser sobre todo porque como va a haber una herida ahí, el paciente va a tener dolor al momento de deglutir los alimentos. Los alimentos. La disnea también puede ser producto de esto, ¿no? El que no correspondería sobre todo sería, doctora, la hemorragia de la mucosa hipofaríngea. Ya, bueno. Siguiente pregunta y responde Augusto Ripa. Ay, eres tú mismo, ¿no? Ya, doctora. Ya está. Responde Odalis Ortiz. Ya, el tratamiento a nivel de la rinofaringe, ¿cómo sería? ¿Está Odalis? Sí, doctora. Sería... ¿no ¿Puedo reformularlo un poco mi pregunta, doctora? Ya. Ya, bueno, acá sobre todo era a nivel de la rinofaringe. Bueno, para reformular sería si acá las infecciones de esta localización, bueno, de esta zona, ¿es frecuente o es raro estas infecciones que se puedan deber acá? Ya, la infección en esa zona es un poco rara. Infección. Ya, bueno. Siguiente pregunta. Y le responde Marjorie Moscoso. Presente, doctora. Ya. El tratamiento orofaringeo, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es en este caso, no? Mencionó que el tratamiento más que todo era un tratamiento antibiótico y el enjuague con sustancias que presenten antisépticos. ¿Qué dice Jairo? Sobre todo, doctora, sí, es sobre todo antibiótico, terapia para el paciente y enjuagues con antiséptico, que en la literatura nos dice que por lo general es suficiente eso para el paciente, para aliviarlo. Ya. Siguiente pregunta, la responde Yendeli Paredes. Ya, referente al tratamiento hipofaringio, ¿cómo vendría a ser este compromiso, sobre todo de la vía aérea? A ver, Alexandra Paredes. No está nuestra delegada, creo. Paredes. Pero, disculpe, estoy teniendo un poco de interferencia. ¿Me puede repetir la pregunta, Jairo? Ya, la pregunta sería sobre todo referente al tratamiento de la hipofaringe, como en la última diapositiva les mostré. Acá el compromiso de la vía aérea, sobre todo cómo está determinado, ¿no? Ya, el compromiso de la vía aérea tendría que haber, lo principal, presencia de sangre. Por lo mismo se pueden formar coágulos,
Tal vez podría haber también vómitos. Sí, sobre todo sería eso, doctora, porque, bueno, ahí como les mencioné, es primeramente en el tratamiento asegurar o sí la vía aérea que esté permeable, ¿no? Vamos a ver acá que hay factores que van a determinar que puede ser, por ejemplo, la presencia de sangre que pueda obstaculizar este paso de la vía aérea, ¿no? Otro puede ser los coágulos o también la cialorrea que el paciente va a tener, o en algunos casos el paciente si llega a presentar vómitos, también van a obstaculizar esta vía aérea. Bueno, está bien. Siguiente pregunta. Eso sería todo, doctora. Ya. A ver, Nila León. Si yo tuviera una hemorragia en la faringe, por cierto, es muy común que por lo menos los niños en el colegio, ¿no? Están con el lapicero en la boca, jugando allí, y viene el compañerito de atrás, les golpea, entonces se golpean a la mesa y se incrusta el lapicero allí, puede ser en el velo del paladar, en la amígdala, en la misma pared posterior. Y empieza a sangrar. ¿Qué hace Nila? Doctora, bueno, primero examinaría al paciente, ver a qué nivel o qué tamaño de profundidad tiene la herida que tuvo el niño. Y bueno, doctora, trataría de extraer, ¿no?, el cuerpo extraño si estaría incrustado en esa zona. Cuerpo extraño, pero ya estamos hablando de trauma. Bueno, en este caso sería el lápiz, ¿no? El lapicero que el niño Pero por eso, ya, el lapicero ahí golpeó y hasta el mismo niño ya se lo sacó el lapicero. Y ese lecho está sangrando. ¿Qué haces con ese sangrado? Primero, doctora, para el sangrado, ¿no? ¿Cómo paras ese sangrado? Presionando con una gasa, como... ¿Cómo? Haciendo un tapón, doctora, y introduciéndole a qué nivel está en el niño. A ver, está bien la idea, pero mira, a ver, presionando, le metes el dedo, te va a morder. Le metes un tapón me estás diciendo, es una cosa que ocluye, lo vas a asfixiar y lo vas a matar. A ver, redondea mejor. ¿Qué dice Jairo? A ver, él es el experto en traumas. Sobre todo, doctora, si tenemos un paciente que tiene este traumatismo, porque puede ser, por ejemplo, un lápiz, algo así, el modo de actuar que vamos a hacer primeramente es que vamos a ver la gravedad que pueda, abarcar esta lesión, ¿no? Por ejemplo, podemos con esto ver, no sé, la punta del lápiz, tener referencias, o también la parte que se ha atajado, o si es ya más de la mitad del lápiz. Y si el paciente, por ejemplo, se ha quitado este lápiz y puede estar hemorrágico, el primer acto sobre todo sería ver la vía, asegurar que la vía aérea esté permeable, porque el paciente, si es una hemorragia de gran intensidad, el paciente puede estar... le va a producir ahogo, ¿no? Disnea. Y posteriormente sería llevarlo a un centro de atención y tratar ahí estás tú eres el médico. Ajá. ¿Qué haces con él? Ya, una vez, sobre todo vamos a cauterizar la herida y utilizar sobre todo vasoconstrictores, ¿sería, no, doctora? A ver, otro que me responda mejor. La idea de Nila está bien, pero falta redondearlo un poquito. A ver, nadie. Bueno, cuando hay un sangrado, donde quiera que sea, la primera medida para cohibir el sangrado es la presión, ¿no es cierto? Si yo me hago aquí una herida, está sangrando, lo presiono para que deje de sangrar. Si es que estoy teniendo sangrado por la nariz, y hemos dicho que el modo de presionar, ya que no entra mi dedo hasta ahí atrás, etcétera, es el taponamiento. Ahí tapono la nariz y bueno, pues ni modo, respirará por la boca porque existe una alternativa. Pero si está en la orofaringe, no le puedo taponar porque, bueno, ahí le ocluyo pues toda la vía respiratoria. Lo que hay que hacer es coger una gasita pequeña y le ponen, lo pinzan, entonces resulta como un hisopo, ¿ya? Entonces lo pinzan y esta bolita con su pinza pues la introducen allí y presionan.
Incluso, creo habérselos comentado de repente o con alguno de ustedes de vuestros grupos, en la amigdalectomía, por ejemplo, antes nosotros hacíamos la amigdalectomía con paciente despierto, sentado frente a frente. Entonces, a ver, abre la boca, haces el corte de colas, escupe la sangre y mientras busco mi instrumental, preparo mi aguja, mi hilo, le pongo esa pinza con esa torunda allí y incluso al paciente le digo muerde para yo tener las manos libres y yo no estar presionando y poder preparar mis cosas. Entonces, presionar, pero no pues tipo tapón, no le voy a meter una bola que le ocluya toda la orofaringe, sino un pedazo de gasa de algodón y presionar ese punto que está sangrando. ¿Ya? Esa es la forma de cohibir un sangrado cuando hay a nivel de la orofaringe en todas partes. Y dependiendo del tamaño de la herida también, si es que solo fue la punta del lápiz y tengo una heridita de 2 milímetros de diámetro, pues no hago nada. Pero si fue con el cuchillo o el tenedor y tengo una herida de 2 o 3 centímetros, entonces ahí tengo que suturar. ¿Ya? Entonces todo depende también de las características del tamaño y de dónde esté localizado el cuerpo extraño. Te pedía, Jairo, que me pongas tu imagen esa de la rinofaringe. O bueno, mejor ya después. Creo que nos toca que exponga, a ver, el siguiente expositor, Camilo, me parece. Sí, doctora, a mí me toca exponer. Muy bien, Camilo, adelante entonces. Un momentito. Ya. Entonces, que recuerden, cuando hay sangrado, tratar de hacer hemostasia presionando el lugar de donde es. Y si son en zonas profundas, pues hay que valerse de algo para presionar, ¿cierto? ¿Se observa lo que estoy compartiendo? Sí, está bien, sí, se observa. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de deglución y patología deglutoria. Ya se hizo un poco, ya se habló un poco de esto, ¿no? En la primera exposición de Brian, así que vamos a ahondar un poquito más. Para empezar, vamos a hablar sobre la fisiología de la deglución. Sabemos que la deglución es un proceso muy complejo en el que va a existir coordinación de varios grupos musculares de boca, faringe, laringe y esófago, los cuales van a poseer una rica inervación, ¿no? En la que va a intervenir tanto el centro de deglución como los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 2. Para empezar, se pueden distinguir 3 fases importantes, ¿no? En la deglución, que van a ser perfectamente coordinadas. Esta fase va a ser la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Bueno, en esta imagen incluye una cuarta fase, pero esa ya es una vez terminada la deglución que se vuelve a observar, ¿no? La respiración. Pero explicaremos la fase 1 y 2. La fase 1 es la fase oral. Esta va a integrar 3 acciones básicas: la masticación, la formación del bolo alimenticio y su propulsión o paso hacia la faringe, como vamos a ver en la primera parte, ¿no? A continuación de esto va a suceder la fase faríngea. En la imagen están mezcladas ambas, ¿no? Pero lo voy a relatar mejor. En la fase faríngea va a estar constituida de una serie de procesos que van a estar coordinados y van a ser secuenciales. Esto va a empezar ¿con qué? Con el cierre de la nasofaringe mediante el velo del paladar. Después va a suceder la elevación y el cierre de la laringe y la apertura del esfínter esofágico superior. Ahora, la contracción, y va a continuarse con la contracción de la musculatura faringe. Todos estos procesos van a hacer posible el paso del bolo alimenticio y a la vez que impiden, ¿no?, el paso a la vía aérea. Bueno, impiden, y el reflujo hacia la nariz también, ¿no? Es decir, la orofaringe va a pasar de ser una vía respiratoria a ser una vía deglutoria, y es por eso de la importancia y la coordinación de todos estos eventos. Ya, ahora con la llegada del bolo al esófago, se va a iniciar la fase esofágica, que va a ser la tercera. Esta va a posibilitar que el bolo alcance el estómago, ¿no?, gracias a la contracción peristáltica del esófago y la relajación coordinada, ¿no?, del esfínter esofágico inferior. Ahora, el desplazamiento del bolo alimentario desde la boca a la faringe
o sea, las dos primeras fases, incluso solo la primera fase, es voluntaria, mientras que las dos siguientes van a ser completamente involuntarias. El inicio de este mecanismo se va a producir tanto por estímulo de los receptores que van a estar localizados en la lengua, paladar blando, úvula, y la parte posterior de la faringe, y así como la laringe, ¿no? Por una acción directa que va a estar controlada por el sistema nervioso central. Como vimos, todo esto es un proceso que es altamente coordinado, que solo la primera fase va a ser voluntaria y la segunda y tercera involuntarias. Es por ello que incido en esto, ¿no? De la importancia de cada una de estas para que entendamos mejor todo el problema que va a haber en los trastornos deglutorios, ¿no? Ahora, va a haber síntomas indicativos de los trastornos de la deglución. De estos, la disfagia va a ser el síntoma capital y va a ser el más expresivo, el que va a obligar a pensar en la existencia de una alteración de la deglución. Como ya lo vimos y ya lo definieron, esta es la dificultad a la deglución. El paciente va a describir, ¿no?, la presencia de disfagia como una dificultad para el inicio de la deglución, o también comúnmente lo manifiestan como una sensación de parada del bolo, una percepción de dificultad del paso de este en algún lugar del cuello o quizás en la región esternal. Tenemos que ser cuidadosos con la anamnesis y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque para evitar errores interpretativos de los síntomas, ¿no? Al ser algo tan difícil de explicar, por así decirlo, de parte del paciente, a veces puede llevar a errores, así que hay que tener atención en eso. En muchos casos, la descripción que hace el paciente es inequívoca, ¿no? Es muy fácil de entenderle a lo que se refiere, pero en otros casos no tanto, así que podemos ver eso, tenemos que valorarlo nosotros. Existe una otra situación que es llamada el globo faringio, o también le llaman globo histérico, ¿no? Que es el que generaría un paradigma, ¿no?, en esta situación, pero no tanto. Es más, esto no es muy frecuente y va a resultar relevante la interpretación clínica de esta sensación de que desaparezca, ¿no? Que esta sensación desaparece en el momento de la deglución. ¿A qué se refiere esto del globo faringio o globo histérico, como nos lo explicaron en semiología quizás? Es esa sensación de ocupación, algo que ocupa en el cuello, algo que te cierra el cuello, lo podemos determinar como un nudo en la garganta, inclusive, y bueno, esta es de forma más o menos continua y que no va a tener relación con la deglución. Y como lo mencioné previamente, incluso puede desaparecer durante el momento de la deglución. De ahí la gran diferencia con esto. Ahora, algo que tenemos que saber también, y que ya lo mencionaron, es que el dolor con la deglución, este esté asociado o no a disfagia, se le va a denominar odinofagia. Y este es un síntoma que puede reflejar la existencia de una lesión orgánica, tanto esofágica como orofaringea. Y es frecuente, ¿no? Su presencia es frecuente, perdón, en infecciones y en estados de inmunosupresión, como ya más adelante lo vamos a ahondar un poquito. Ahora, vamos a hablar sobre las alteraciones de la deglución que van a ser de causa orofaringea. La disfagia orofaringea va a surgir cuando hay alteraciones en las estructuras que intervienen en las dos primeras fases de la deglución. Recordemos que estas todavía no llegan al esófago. La tercera es la fase esofágica. Estas alteraciones se van a plasmar como la presencia de un obstáculo mecánico, ¿no? Un obstáculo ahí, una obstrucción o una obstrucción funcional, ¿no? Por mala elaboración del bolo en la cavidad oral. ¿Esto a qué se va a deber? A debilidad de la contracción faríngea, alteraciones en la coordinación entre la contracción faríngea y la relajación del esfínter esofágico superior, una apertura inadecuada, ¿no?, de este esfínter. Ahora, el diagnóstico de estos trastornos orofaringios suele ser complejo e incluso a veces requiere un abordaje multidisciplinario, ¿no? Para hacerlo de una manera más fácil, para explicarlo de una manera más fácil, ¿cómo lo diríamos? Una vez establecido el diagnóstico sindrómico, la evaluación del paciente va a tener tres objetivos. Identificar la causa, saber a qué se debe esa alteración orofaringea en la deglución, evaluar el riesgo de aspiración que tiene el paciente, que en este caso, cuando es orofaringio, es muy importante, porque como vimos, ahí es donde se da el cierre de la glotis, se da el cierre
O sea, se evita que el bolo alimenticio pase a la vía aérea o en todo caso que llegue hasta se vaya hasta la nariz, ¿no? Por ello es que es importante evaluar el riesgo de aspiración. Y finalmente, bueno, con todo eso decidir un tratamiento que ya no lo vamos a abordar en este caso. Buena parte de esta información se puede obtener de la historia clínica y mediante el examen físico, ¿no? Pero va a haber otros pacientes en los que va a ser necesario una exploración complementaria, porque como lo dije, puede incluso a veces ser tan confuso o no ser tan directo que va a requerir incluso un abordaje multidisciplinario. Las causas más frecuentes de disfagia orofaringia van a ser de origen neurológico. Entre estas, las que van a tener mayor prevalencia, superior al 30%, van a tener alta prevalencia, perdón, superior al 30% tras un accidente cerebrovascular, de 50-82% en la enfermedad de Parkinson y el 84% en enfermedad de Alzheimer. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que este es el primer síntoma en aproximadamente el 60% de los pacientes que van a sufrir esclerosis lateral amiotrófica. También va a afectar a pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con miopatías, con estivopatías, etc. Por ello es que hay que abordarlo con cuidado este hecho de la disfagia orofaringia. Ahora, en la anamnesis debe dirigirse a profundizar las características de esta disfagia. Por ejemplo, determinar el inicio, la duración y la progresión, así como la presencia de otros síntomas asociados, ¿no? Que van a ser relacionados a la propia deglución, como también busca de otras manifestaciones neuromusculares que nos hagan sospechar de esto. Acá vemos una tabla en la que están la mayoría de causas, o si no son todas, las causas de disfagia orofaringia. Como vemos, son de diferentes orígenes, ¿no? Puede ser desde enfermedades orgánicas, como el divertículo de Zenker, a iatrogénicas mediante una cirugía, el uso de fármacos, enfermedades infecciosas, unas mucositis, sífilis, enfermedades del sistema nervioso, que son las que hemos abarcado, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, Parkinson, demás, y enfermedades musculares, ¿no? Como la miastenia, dermatomiositis, distrofia miotónica, etc. Acá tenemos un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Por ello es que la anamnesis cobra gran importancia y debe dirigirse, como ya lo mencionamos, a profundizar entre las características, ¿no? Del inicio, la duración y la progresión. Las características evolutivas, ¿no? De la disfagia nos van a proporcionar pistas que nos van a orientar hacia un diagnóstico etiológico. Esto nos va a permitir diferenciar en muchos casos si se trata de un trastorno benigno o maligno, ¿no? Una disfagia de instauración brusca, a menudo que está asociada a signos y síntomas neurológicos, va a sugerir que la causa pueda ser aguda, y lo más común, como ya vimos, ACV. En cambio, si la disfagia esta va a tener una progresión un poco más, no tan lenta, ¿no? Un poco más rápida, que va a acompañarse de otros signos como pérdida de peso y demás, puede ser una neoplasia, ¿no? En cambio, si su evolución es realmente lenta, puede ser una miopatía inflamatoria, degenerativa, miastenia gravis, o unas enfermedades neurológicas no vasculares, ¿no? Ahora, para la evaluación de lesiones orgánicas, para la evaluación de lesiones orgánicas podemos utilizar técnicas radiológicas o endoscópicas, ¿no? La valoración endoscópica de la faringe, laringe y esófago superior es el mejor método para descubrir estas lesiones, que van a cursar con disfagia orofaringia, y su realización va a ser necesaria en pacientes que no tengamos aún un diagnóstico etiológico, ¿no? En caso que hayamos visto las anteriores causas y aún así nuestro diagnóstico no esté aún muy, o sea, sabemos, ¿no? que está teniendo un problema de glutorio, pero no sabemos la etiología de esta, acá podemos ayudarnos un poco, porque va a ser esta de primera elección en una sospecha, primero ante neoplasia. Ahora, el valor fundamental del esofagograma varitado es la investigación de lesiones orgánicas que pueden ser difíciles mediante una simple endoscopía. Este es el caso de un divertículo de Zenker, de membranas de esófago y
estas membranas que van a ser típicas, ¿no?, del síndrome de Plummer-Bison. Ahora, el método de elección para obtener información de la actividad funcional, que es también una parte importante, si es que no encontramos una causa orgánica, es que es una causa funcional. Esta es la videoradiología de la deglución. Esta va a permitir caracterizar de mejor manera la enfermedad, establecer un pronóstico y a la vez que nos permite tomar decisiones terapéuticas con mayor seguridad. ¿De qué va a tratar esta videoradiología de deglución? Va a consistir en una grabación de la deglución administrando bolos de material radiopaco con diferente consistencia. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir valorar diferentes aspectos. Primero, en la fase oral, va a analizar la masticación, la formación del bolo, la contención oral y el inicio de la deglución o la transferencia del bolo, ¿no?, hacia la faringe. En la fase faringea va a valorar la progresión del bolo hacia el esfínter esofágico superior, la regurgitación nasofaringea en caso que hubiera, el paso a la vía respiratoria, observar que haya un correcto bloqueo de la vía respiratoria, y la existencia de un residuo faríngeo tras la deglución. Finalmente, en la fase 3 va a revisar la apertura del esfínter esofágico superior, y que va a permitir, ¿no?, el paso fácil del bolo hacia el esófago, además de que va a valorar el efecto de las modificaciones en el contenido y consistencia de la ingesta. La actitud postural durante la deglución, que también puede generar este problema, las maniobras de compensación que genere una persona al sentir algo que se obstruye ahí, y las técnicas facilitadoras para la corrección de la disfunción observada. Esto ya es más enfocado al tratamiento, ¿no? Bueno, antes de pasar con esto, tenemos que la manometría esofágica va a tener, que es otro procedimiento que se realiza y que quizás ya lo escuchamos, ¿no?, en gastroenterología, sea en semiología o en medicina interna, va a tener indicaciones concretas, ¿no?, en este contexto clínico. Y su principal utilidad es la valoración de la actividad funcional del esfínter esofágico superior y su coordinación con la faringe. Ese va a ser el fin que va a tener la manometría esofágica a este nivel. Ahora, vamos a ver por qué es tan importante esto de la dificultad deglutoria a nivel de la orofaringe. Como ya lo mencionamos antes, es la evaluación del riesgo de aspiración. Este es el aspecto más importante en la valoración de la disfagia orofaringea. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de la existencia o no de una aspiración, va a modificarse el pronóstico de nuestro cuadro clínico. Se ha estimado que hay una mortalidad elevada anual del 45% en pacientes con disfagia orofaringea y aspiración. Así que es casi el 50%, al menos en el artículo que revisé. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando hay un riesgo significativo de aspiración o incapacidad para la ingesta, debe optarse, ¿no?, un cambio en la vía de alimentación. Tenemos que usar en ese caso en el paciente una sonda nasogástrica o en un caso más extremo una gastrostomía. Pero eso ya es a decisión de cómo se evalúa el paciente, ya es esa parte. Ahora, en principio, todo paciente que tenga disfagia orofaringea tiene riesgo de presentar una aspiración y complicaciones. Es obvio porque hemos mencionado, ¿no?, que esto se da en la fase 1 y 2, en la que vamos a ver que tiene que ser completamente sincronizado todo esto, si no va a afectarse. Van a haber algunos síntomas que van a sugerir o confirmar, ¿no?, la presencia de estas aspiraciones. Entre estos caben destacar, ¿no?, obviamente tos, sensación de asfixia durante la deglución, así como que desarrollo, ¿no?, posterior de broncopatía crónica, neumonía aspirativa, ¿no?, obviamente, o abscesos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, se considera otra vez, y aquí mencionamos otra vez, la videoradiología de la deglución como la prueba más adecuada para poder demostrar esta aspiración, ya que todo lo anterior mencionado, los signos o síntomas que sugieren, solo sugieren, así que si queremos confirmarlo al 100% es con videoradiología. Ahora, ¿por qué es tan importante esta? Porque no solo nos va a permitir objetivar si hay una aspiración, sino también estimar la gravedad de esta aspiración y determinar el mecanismo por el cual se va a producir. Como, bueno, recordando,
En la parte anterior podemos observar, ¿no?, que hay diferentes factores que va a analizar esta videoradiología, como la progresión del bolo, la regurgitación nasofaringea, el paso a la vía, la existencia de un residuo faríngeo, que también es importante. Ahora, terminando con eso, vamos a pasar a las alteraciones de la deglución de causa esofágica. Esta se va a dar, bueno, es cuando la localización de la disfagia va a estar por debajo del hueco supraesternal, lo que equivaldría a que se afecta la tercera fase de la deglución, que sería la fase esofágica. Esto va a permitir establecer si el paciente sufre esta disfagia como consecuencia de la alteración de la fase esofágica. Camilo, por favor, esta parte de esófago ya lo obviaremos, ¿ya? Nuestro tema es un poquito más alto, entonces lo obviaremos eso. Gracias, deja de compartir, por favor, y yo quiero hacer algún énfasis en algunos detalles. Ok, doctor. A ver. Bien, entonces miren, recuerden que se los estoy reiterando muchas veces, tiene mucho que ver el aspecto anatómico para explicar todos el efecto fisiopatológico y la enfermedad y las manifestaciones y las complicaciones. Entonces, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, sí, chicos? Sí, doctora. Ya. A ver, vamos a usar este videíto de la deglución para enfatizar muchas cosas. Primero, la parte de la deglución, como vuestro compañero ha dicho, tiene tres fases. La fase oral, que es una fase voluntaria en la que nosotros preparamos el bolo alimenticio, y luego la fase faríngea y la esofágica, que ha mencionado vuestra compañera. Aprovechando esta imagen en la que se ve muy bien toda la faringe, entonces veamos la rinofaringe, la parte alta de la nariz, y que es una zona bastante protegida. Entonces, por eso es que es muy poco frecuente que haya cuerpos extraños o lesiones a ese nivel. Sin embargo, cuando las hay, las manifestaciones son pues básicamente nasales. Como han mencionado, rinorrea y puede haber obstrucción nasal, pero la obstrucción más que por el cuerpo extraño suele ser por edema, congestión, rinorrea. Si el cuerpo extraño está a nivel de la orofaringe o la lesión que se ha hecho en la orofaringe, las manifestaciones ya van a ser mixtas, deglutorias y respiratorias. Y como aquí vamos a ver en la fase faríngea, pues la comida pasa por aquí. Entonces, si hay un proceso infeccioso, si hay una herida, si hay un cuerpo extraño, el momento en que este bolo alimenticio pase por ahí va a causar dolor. Por eso la odinofagia. Y si además el cuerpo extraño está ahí atravesado, la disfagia, porque pues va a dificultar en que pase el bolo alimenticio. Si está a nivel de la hipofaringe el cuerpo extraño, aquí más abajo, igual las manifestaciones son tanto deglutorias como respiratorias, pero sobre todo pues cialorrea, dolor, y si el cuerpo extraño fuera una masa grande, como hemos dicho, va a ocluir aquí este espacio que está también dividiéndose con el espacio respiratorio propiamente. Entonces, si la hipofaringe tiene un cuerpo extraño grande, entonces es allí donde puede haber manifestaciones respiratorias. Si el cuerpo extraño es pequeño, solo va a ser disfagia, cialorrea, malestar. Bien. Y miren ustedes, cuando el bolo alimenticio va a pasar a la etapa faríngea, entonces, primero, el velo del paladar se levanta, los pilares se van hacia atrás, la úvula se levanta y ocluye este espacio para que no haya pasaje de este bolo alimenticio hacia la nariz y pues pase a la parte inferior, ¿no es cierto? Y cuando está ya en la etapa faríngea, como aquí, miren. Entonces aquí, miren, el velo del paladar se eleva, cierra
y el bolo alimenticio pasa por esta zona. Y cuando está pasando a nivel de la orofaringe, de la hipofaringe, miren ustedes este movimiento que hace la laringe para protegerse. La laringe va hacia adelante y arriba. Entonces la epiglotis, miren cómo la laringe adelante, arriba, y la epiglotis cae para tapar la laringe y hacer que la comida, el bolo alimenticio, resbale hacia el esófago. Miren ahí, miren cómo la epiglotis está ocluyendo la laringe, las cuerdas vocales, para que la comida se vaya hacia atrás. Ahora, hablando de los cuerpos extraños, miren aquí, en este espacio de la epiglotis y la lengua, están las famosas valéculas. Entre los espacios glosoepiglótico, ahí están las valéculas. Ahí también puede ocasionarse, o como hemos visto, la presencia de cuerpos extraños. Puede ser una hoja de laurel, por ejemplo, que queda ahí se queda pegadita a la base de la lengua y se queda en la valécula. Entonces, cuando el cuerpo extraño está a este nivel, va a producir alteraciones deglutorias. Si el cuerpo extraño, como ya lo hemos visto en nuestros casos clínicos, los que ya hemos hecho las prácticas, si el cuerpo extraño está aquí en la laringe, y los videos que hemos visto que está enclavado ahí entre las cuerdas vocales, también va a producir alteraciones deglutorias, pero no porque obstruye el pasaje de la comida, sino porque ese movimiento que hace la laringe adelante y arriba va a resultar pues dificultoso o doloroso por la presencia del cuerpo extraño ahí en la laringe. Este es el examen que ha hablado vuestro compañero de la fluoroscopía, ¿no? Es una radiografía prácticamente in vivo en la que le hacemos al paciente deglutir una sustancia varitada y vamos a ver cómo funciona lo que acabamos de ver nuevamente en el video. Entonces, cuando hay laceraciones a nivel de la rinofaringe, sean cuerpos extraños o sea laceraciones, entonces es difícil acceder ahí, tanto por la rinofaringe o por la boca, por atrás, ni por la nariz. Entonces aquí necesitamos que el paciente esté dormido para extraer el cuerpo extraño de la rinofaringe o reparar la lesión o hacer hemostasia. Si el cuerpo extraño está en faringe o la laceración en faringe, pues, en orofaringe, perdón, es una zona sumamente accesible. Solo con abrir la boca y bajar la lengua tenemos acceso. Podemos ver el cuerpo extraño, retirarlo, suturar si es que hay una herida, en fin, a ese nivel de la orofaringe por la facilidad de acceso que se tiene. Pero si el cuerpo extraño está en hipofaringe, podemos valernos de la laringoscopía indirecta que han mencionado, nuestro espejito, y con una pinza curva de forma indirecta podríamos tratar de ubicar y extraer el cuerpo extraño. Si el paciente es niño, bueno, se hace más difícil el procedimiento y ahí sí tendría que ser bajo anestesia general para extraer el cuerpo extraño. Entonces recuerden que todo está relacionado. ¿Dónde está el cuerpo extraño? ¿Dónde se encuentra o localiza la lesión, el cuerpo extraño? Incluso el proceso infeccioso o tumoral tiene relaciones con las manifestaciones que va a dar. Si está en nasofaringe, dará manifestaciones nasales. Si estará en orofaringe o hipofaringe, nos dará manifestaciones deglutorias, y dependiendo del tamaño, podrían ser también manifestaciones respiratorias. Entonces, recordar, miren cómo funciona este aspecto de la deglución y cómo influye en la sintomatología de las lesiones, tanto inflamatorias, cuerpo extraño y o traumas que pudiera haber a nivel de este tubo de la faringe. Muy bien, con eso espero que quede claro.
¿Qué pasó? Chicos, a la doctora se le fue la red, pero ya terminó la clase, pueden retirarse. Gracias, Ale. Gracias, Alecita. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias, Ale.